Edwin Cabello y esto es Lima Gris por Fuego TV. Bueno, estamos a solo ya unos días de acabar el año, dejamos atrás el 2022 para entrar a un nuevo año, al 2023. Vamos a comenzar el programa con lo que ha sucedido exactamente hace una hora. Bueno, han confirmado desde el Poder Judicial la prisión preventiva contra Pedro Castillo Terrones, ¿no? Y además, no solamente es que Pedro Castillo se va a mantener en prisión, es decir, la Navidad ya la pasó encerrado, ahora también el Año Nuevo va a recibir el año en prisión. Pero además, lo que han dictaminado es el impedimento de salida del país para el ex premier, ¿no? El ex premier que se me ha ido el nombre ya, ¿verdad? Imagínate. Aníbal Torres. Aníbal Torres. ¿En qué estaré pensando? Bueno, Luis Felipe, vamos a comenzar con este tema que parece que es una situación bastante complicada ahora, ¿no? Que hay más pruebas, las investigaciones siguen avanzando, pero antes de hacer los comentarios, vamos a escuchar qué dijo el día de ayer el expresidente Pedro Castillo, ¿no? Después de que su abogado, ¿no?, planteó una defensa que le dio algunas esperanzas. Este es el video del día de ayer. Adelante. ¿Tenemos el video, por favor? A ver si tenemos el video en unos segundos. Gracias, presidente. Concédame un par de minutos. ¿Cómo no? Siga usted. Primeramente decir que estoy totalmente de acuerdo con los argumentos desarrollados por parte de mi abogado defensor, pero quiero agregar que yo jamás he cometido un delito de rebelión. No me he levantado en armas. Tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie. Pero sí debo decir que quien se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno, teniendo como saldo más de 20 desaparecidos y más de 200 heridos. Señor juez, yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el Congreso de la República y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas. Finalmente, señores jueces, pido que se reflexione y se vea cómo esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar a nuestro país. Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política. Pido cese el odio y solicito mi libertad por ser un justo derecho. Debe tener conocimiento usted, señor juez, de que hasta la fecha estoy incomunicado. No he tenido acceso a un número telefónico para llamar a mi familia. En cuanto a mi arraigo familiar, ¿cómo más puedo justificar, sino más bien poniéndolo a buen recaudo a cambio de mi libertad? Es más, debo manifestar que solicito se me dé la oportunidad para tener un acceso a un servicio telefónico con la finalidad de llamar a mis padres y a mi familia. Muchas gracias. Bueno, esas fueron las palabras, ¿no?, del día de ayer. Ya estaban intentando cambiar la decisión del magistrado, pero sabemos que hoy, hace una hora exactamente, han confirmado, ¿no?, la detención de 18 meses, prisión preventiva para Pedro Castillo y el impedimento de salida del país para el ex premier Aníbal Torres. ¿Qué te parece, Luis Felipe, lo que desde el Poder Judicial se ha dictado? Yo creo que era previsible, Edwin. O sea, esta medida de la prisión preventiva, si bien es una condena, es una medida de coerción por excepción y está fijada hasta junio de 2024. Entonces, bajo los mismos presupuestos, yo creo que la defensa técnica de Castillo tenía todo el derecho de apelar, ¿no? Es parte del trabajo de un abogado. Pero ¿no ves una situación de que nuevamente se está haciendo la víctima? Es decir, claro, él dice que no tiene comunicación, pero ha podido escribir sus cartas y que esas cartas han sido publicadas por varios medios. Además, tiene una persona, obviamente, que es una especie de community manager que le maneja las redes sociales como el Twitter, donde publica sus tweets. Entonces, de alguna manera, tiene una voz Castillo, tiene comunicación.
Claro, claro que sí, pero es que por más que quiera hacerse la víctima y mencione que está incomunicado, etcétera, los hechos dicen otra cosa. Entonces yo creo que la opinión pública no le cree, pero creo que ha bajado un poco el tono, porque recuerda que en las primeras audiencias frente al juez San Martín se daba el lujo de exhortar a las Fuerzas Armadas que le pongan las armas. Parece que lo han asesorado, que tiene que bajar un poco el tono, y lo ha hecho victimizándose, pero yo creo que eso no ha influido finalmente. La decisión, yo creo, vuelvo a repetir, era previsible de que se ratifique esta prisión preventiva, por más que la defensa técnica de Castillo haya querido hacer. Lo que sí me sorprende es los alegatos de Duberly Rodríguez a su amigo Aníbal Torres, que siempre muy lúcido, él maneja muy bien la teoría del caso, y por lo menos ya el Poder Judicial le ha interpuesto impedimento de salida, ¿no?, del país. Claro, ahora, también se han sumado nuevos abogados para la defensa del expresidente Castillo, ¿no? Hay un abogado que ayer ha hecho noticia. Que curiosamente es un exterrorista. Sentenciado por terrorismo por 11 años. ¿No? Entonces, ¿cómo se entiende acá el tema de que el expresidente se quiera alejar de toda vinculación cuando ahora tiene a un ex terrorista como abogado? Eso nos confirma simplemente de que es parte del entorno amical, de la consigna de camaradas, compañeros, FENATEC, Movadef, en la época de las huelgas magisteriales, estas facciones extremistas, que no eran todos, pero sí personajes ligados a inteligencia. Ya nos habían advertido desde hace algunos años que Pedro Castillo alternaba con este tipo de personajes. Entonces yo creo que este abogado no lo conoce recién, ¿no? Estamos hablando del ex senderista Wilfredo Robles, ¿no?, quien es ahora el defensor legal de Pedro Castillo. Y que mira, es un abogado de San Marcos que luego de salir de purgar prisión por terrorismo se puso a estudiar Derecho en San Marcos, ¿no? Ahora, entonces, ¿se puede decir ex senderista o senderista? No, es que eso no, esa es una cosa que nunca se termina, eso no sale de uno mismo. Como decía Abimael cuando en su captura, ¿no? Eso queda acá. Claro, es que es verdad, las ideologías en este tipo de gente son permanentes, son perpetuas. Y una muestra de la agresividad de este señor siendo un abogado, ¿no?, que ya tiene que guardar las formas, es que ayer lo entrevistó una periodista en ATV y hoy en la mañana lo peleó Karina Noboa y terminó peleándose. Sí. Ahora, lo que sí, bueno, comunicación, yo creo que al final Pedro Castillo sí tiene, ¿no? De una u otra forma tiene comunicación. Lo que no tiene es una afeitadora, porque ha salido con un nuevo look, ¿no? Ante cámara, un look que también han bromeado mucho porque se parecía casualmente a Cantinflas, al actor mexicano Cantinflas, ¿no? Tiene un parecido. Mira, no es poca cosa esta prisión preventiva, que todavía va a ser hasta junio del 24. Hasta esa fecha, Edwin definitivamente va a tener una sentencia. Porque no te olvides que esto es por el caso de flagrancia de la figura de rebelión, ¿no? Entonces, yo creo que el proceso va a ser más corto, sin perder de vista de que está inmerso en otros expedientes fiscales, sobre todo por organización criminal. Entonces yo creo que tiene para rato. Claro, no estamos hablando de todas las investigaciones por presunta corrupción en su gobierno, ¿no? Donde está Bruno Pacheco y todos los que han desfilado por Palacio de Gobierno y sobre todo por la recordada casa del pasaje Zarratea-Breña. O sea que yo creo que el señor Castillo, la verdad, yo creo que va a tener que pagar sus cuentas con la justicia por mucho tiempo. Ahora, esto, lejos de lo que le pase al expresidente, porque cada quien es responsable en realidad de sus actos, por el otro lado está la familia, ¿no? Lejos del país, asilados en México, 2 menores hijos, una situación dura para ellos. Pero todo esto, repito, es responsabilidad de los padres. Pero definitivamente, bueno, por más que nosotros escuchemos a las facciones de izquierda decir que hay un abuso, se está tratando contra el debido proceso, ¿por qué tuvo que dar ese mensaje a la nación, declarando disolución del Congreso? Él mismo se disparó a los pies. Él mismo se disparó a los pies. Entonces, bueno, la situación de Pedro Castillo sin duda se va a complicar más. Yo creo que con esta detención, ¿no?, preliminar, estos 18 meses que va a estar en prisión,
van a seguir cantando otros personajes, porque como bien ha mencionado Luis Felipe, hay un grupo de colaboradores eficaz que están ahora hablando más que antes, claro, porque era obvio que cuando Castillo dejaba el poder, todos esos personajes iban a hablar porque cada uno se iba a salvar por su cuenta. Yo estoy seguro que la Fiscalía tiene una información que incluso cualquier ciudadano común no la tiene. Lo que pasa es que tiene que cumplir con las pesquisas del tiempo. Pero mira ahorita esta coyuntura de estas colaboraciones y este destape de los ascensos irregulares. Imagínate, güey, con todos los militares y todos los policías o suboficiales que están implicados, que ya están hablando. Imagínate qué más nos vamos a saber en las próximas semanas. Claro, y repito el tema, ¿no? El presidente decía que no tenía vinculación con los grupos terroristas, senderistas, ¿no? Y ahora tiene un abogado que fue sentenciado, ¿no?, por terrorismo. El que lo defiende ahora también. O sea, es absurdo un poco, ¿no? Hay una especie de lectura y de palabras que dijo Pedro Castillo en su gobierno, y ahora, después de negar durante muchos años eso, la vinculación es más directa. Y sobre todo está teniendo una mala conducta este abogado, porque no puede dirigirse así a la prensa, a las comunicaciones. Él tiene que responder, un abogado tiene que responder. No le gustan las preguntas que le hace. Bueno, y de Castillo vamos a pasar a otra noticia que también ha sucedido hoy. Se trata de la muerte del futbolista, recordado futbolista brasileño Pelé, ¿no? A los 82 años falleció. Y bueno, acá la verdad es un jugador de nuestra generación, creo que más de la generación de Lucho, pero yo también he podido disfrutar gracias a los videos, los documentales, las películas, ¿no? ¿Te acuerdas de esa película de Pelé con Sylvester Stallone? Escape a la victoria. El escape, ¿no? Escape a la victoria. Bueno, para mí, y lo voy a decir, siempre lo he mantenido en lo más alto. Primero está Pelé, después sigue Maradona y después los que vengan, ¿no? Sí. Y después los que vengan. La verdad, no soy tan... Me gusta cómo juega Messi, pero no soy tan fan de Messi, ¿no? Me gusta más Maradona que Messi y obviamente me gusta más Pelé que Maradona, ¿no? Esa es una fotografía que también ha estado circulando bastante en las redes sociales. 82 años se nos dejó por un tema, una enfermedad del cáncer, ¿no? Sin duda se fue el más grande, indiscutible, inigualable. Digan lo que digan, Pelé fue único. Ayudó a inventar el fútbol, lo que se conoce hoy. Todas las jugadas que hemos visto en los grandes cracks en los últimos 20 años o 30 años, y que cracks como Ronaldinho, Romario, Ronaldo, los alemanes, el mismo Maradona, ya lo habíamos visto en videos que Pelé las había hecho hace 40 años o 50 años. Así es. Y qué mejor que para recordar a Pelé es ver sus jugadas y sus mejores goles. Adelante con el video, por favor.
Bueno, ahí las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Sin duda, el más grande jugador que ha existido, ¿no? Pero que ahora ya está en la eternidad, Pelé. Es increíble, ¿no, Edwin? Después de ver este breve video, todas las jugadas, ¿no? Todo el autopase, la chalaca, todos esos goles, tiros libres de 40 metros. O sea, todo lo que hemos visto en los últimos cracks, en los últimos 10 o 15 años, mira cómo Pelé lo hacía y ya no nos da ganas de ver otras performances, ¿no? No, y además jugó su primer mundial siendo menor de edad, ¿no? 17 años. Su primer mundial, No. tiene 3 mundiales, el único en la historia. Entonces, si nos vamos a las cifras, no se cuantificaba Bueno, el fútbol. que lo puedan antes. superar ahora un jugador que gane 3 mundiales, o sea, que llegue a ganar 4 mundiales, Es muy difícil. muy difícil, ¿no? Es por eso que para nosotros, por lo menos, es el jugador de la historia, ¿no? De todos los tiempos, se podría decir, Pelé. Vamos a cambiar de tema rápidamente porque pasamos, ¿no? De la pérdida, del dolor, a otra pérdida. Se trata de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que ya desde el día de ayer está circulando información sobre la ruptura de su relación, ¿no? Se acabó el amor, parece, con Presley. Sí, pues dice una relación creo de 8 años, ¿no? ¿No? Entonces, Y los motivos son curiosos, ¿no? Porque según he estado leyendo bastante información que llega desde España, se habla que al final no eran compatibles, se dieron cuenta que no eran compatibles, mientras a Vargas Llosa le interesaba más la cultura, ¿no? A Presley le gustaba más el espectáculo. definitivamente, pues, o sea, ella es una socialité internacional y definitivamente ella está acostumbrada a las grandes reuniones pomposas del IEXEC, probablemente hay mucha frivolidad y Mario Vargas Llosa es un hombre intelectual, pues, le gustan las lecturas, probablemente le gusta visitar los museos, las galerías y de repente ahí quizás había una vamos a decirlo, incompatibilidad, ¿no? Sí, también hay un videíto ahí mientras vamos hablando para que lo muestren, porque se le veía, ¿no? Recordamos alguna fotografía bien acompañado, siempre con su nueva pareja, pero al final incluso he leído que Vargas Llosa publicó un cuento titulado Los vientos, Sí. donde habla un poco ya de esta fricción en la relación, ¿no? Y parece que se trataba nada menos que de su ex compañera, ¿no? Pero creo que ahí hay un pasaje de esta narración donde se arrepiente de haber dejado a su mujer, a su esposa, ¿no? A Patricia. Sí, sí. Sí, muy sentida esa parte del cuento, ¿no? Que dice, me arrepiento de haber dejado a mi esposa, a mi mujer. Es que la relación que ha tenido Mario Vargas Llosa con su ex esposa Patricia, que todavía creo que no se han divorciado, también lo que se estaba hablando y era una de las razones por la que también esta relación con Presley se complicó bastante, ¿no? Patricia no le habría dado el divorcio, ojo, Claro. ¿no? Pero bueno, como tú bien mencionas, y lo que me sorprendió a mí, que después de que Mario Vargas Llosa haya ganado en el 2010 el Premio Nobel de Literatura y de haberle dedicado esas palabras a su ex esposa Patricia tan sentidas, Sí, pues. a los años la deje Al poco tiempo. para un amorío mientras duraba el fuego con esta mujer Presley, ¿no? Son cosas que suceden, pues finalmente la realidad supera la ficción. Bastante curioso, pero en realidad, como leemos ahí, se acabó el amor. Y cuando se acaba el amor, todo termina. Bueno, vamos a un corte comercial y continuamos después de estos comerciales. Ya regresamos.
Acompaña acá como panelista Luis Felipe Alpaca. Estamos hablando, ¿no?, de uno de los temas anteriores, era esta relación que terminó del escritor Mario Vargas Llosa con su pareja Presley. Pero bueno, ahora en un nuevo año, de repente hay un retorno con su ex esposa Patricia. Y hablando de un escritor, queremos saltar ahora a otro tema que tiene que ver con el Ministerio de Cultura, ¿no? Un ministerio que en realidad ha estado muy descuidado desde su creación. Y esto creo que es el problema clave, ¿no? Poder observar que ese ministerio, desde que estaba en pañales, desde que estaba en construcción, ya estaba fallando ya. Empezó mal, ¿no? Y recordemos en qué gobierno empezó. Empezó en el gobierno de Alan García Pérez, con el primer ministro que fue Juan Ocio. Juan Ocio. ¿No? Juan Ocio. Juan Ocio, perdón, Juan Ocio, ¿no? Ahora, sin duda el Ministerio de Cultura en los últimos años ha estado, se puede decir, ayudando, ¿no? Regalando dinero, ¿no? Ayudas económicas le llaman, pero en realidad no hace ninguna otra cosa. Y lo curioso, Luis Felipe, no sé cómo tú lo ves tú, es que estos grupos de artistas que estiran la mano para recibir plata del Ministerio de Cultura son los artistas que siempre paran callados, que jamás le cuestionan nada al Ministerio de Cultura, ¿no? Una especie de mendigos silenciosos, porque para recibir plata están ahí, pero cuando se quiere salir a reclamar, a denunciar la corrupción que hay dentro de ese ministerio, siempre se muerden la lengua. Claro, finalmente han construido una especie de camarilla, ¿no?, de argolla entre gente de música, arte, cine, y se mantienen callados porque finalmente cuando vuelva la convocatoria ellos están esperando su retribución, pues. Vamos a ver este informe que ha preparado Luis Felipe Alpaca para recordar lo que ha sido el Ministerio de Cultura, principalmente en el ciclo, ¿no?, del gobierno de Pedro Castillo en adelante, hasta el día de hoy. Vamos a ver con el video. Dina sin cultura. El Ministerio de Cultura siempre ha sido una cartera para introducir a ministros que se han dedicado a todo, menos a resolver los temas culturales, como la defensa del patrimonio cultural material e inmaterial, el impulso de las industrias culturales y el desarrollo de la interculturalidad. Y el gobierno de Pedro Castillo no fue la excepción, porque en sus cortos 16 meses de gestión pasaron 5 ministros que nada hicieron por el sector cultural. El primero fue Ciro Gálvez Herrera, del partido Runa. Este ministro inauguró el gobierno de lápiz desde el 29 de julio hasta el 6 de octubre de 2021. Y habría que reconocer que durante su breve gestión dio un duro golpe a la estructura del grupito literario que estuvo enquistado por más de una década en el Ministerio de Cultura, porque corrigió la lista de escritores invitados a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que elaboró el exministro Alejandro Neira, donde se priorizaba a la argolla limeña, y la cambió por una lista más inclusiva con escritores de todas partes del Perú. La segunda ministra de Cultura fue la activista Gisela Ortiz Perea, que despachó desde el 6 de octubre hasta el 1 de febrero de 2022. Y uno de sus objetivos primordiales fue declarar el monumento El Ojo que Llora como Patrimonio Cultural de la Nación. Esta declaración causó la protesta de la sociedad civil, que en su mayoría ve a este monumento como un símbolo proterrorista. Por eso cabe resaltar que dicha escultura es de propiedad de la ONG a la que pertenece la exministra Gisela Ortiz. El tercer ministro de Cultura fue Alejandro Salas Segarra, de Somos Perú. Este señor, que se dedicó desde el principio a ser vocero y escudero de Pedro Castillo en lugar de gestionar la cultura, le echó la culpa a las lluvias por el derrumbe de una parte de la fortaleza de Cuelac, ocurrido el 10 de abril de este año. Y por eso fue promovido, ya que su gestión en el Mincul fue la más larga, porque duró 6 meses, es decir, desde el 1 de febrero al 5 de agosto del presente año. Luego vino la ministra de Cultura favorita de Pedro Castillo. Nos referimos a Betsy Chávez Chino, de Perú Libre, y a pesar de haber sido censurada como ministra de Trabajo por el Congreso de la República,
también fue premiada por el expresidente Castillo, y por eso la cartera de Cultura siguió quedándose en orfandad gracias al desconocimiento de la abogada tacneña. Chávez Chino solo duró 3 meses y medio en Cultura, desde el 5 de agosto al 25 de noviembre de este año. La quinta y última ministra de Cultura del régimen de Castillo fue Silvana Robles Araujo, una dentista graduada en la Universidad Alas Peruanas en el año 2017. Esta congresista de Perú Libre, que durante su vida profesional solo ejerció como odontóloga y que tiene 0 experiencia en gestión cultural, apenas duró 13 días en el cargo, porque Castillo Terrones fue vacado la primera semana de diciembre. Luego de defenestrar del gobierno a Castillo Terrones, inmediatamente asumió la jefatura de Estado Dina Boluarte, y el portafolio de Cultura siguió quedando a la deriva, porque su primer ministro de Cultura, Yair Pérez Brañez, que también fue director de la Dirección General de Industrias Culturales del MINCUL, solo fue un esbozo, porque apenas despachó 7 días, debido a su renuncia por las muertes en las protestas al interior del país. Al parecer, los asesores de Dina Boluarte le vendieron gato por liebre, porque como desconoce el sector cultural, aceptó una abominable recomendación, y por ello el 21 de diciembre terminó designando a Leslie Urteaga Peña como ministra de Cultura. Esta funcionaria tiene graves informes de Contraloría por su gestión anterior en el MINCUL, y a pesar de haber negado conocer a Richard Swing, Lima Gris publicó un video donde aparece bailando con él en el auditorio del Ministerio de Cultura. Eso sin mencionar que actualmente entre sus principales funcionarios, el Ministerio de Cultura tiene como secretario técnico a Luis Elías Lumbreras, hijo del connotado arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras, a pesar de contar con graves denuncias por colusión ilegal, malversación de fondos públicos, corrupción y colusión con defraudación patrimonial. Sin duda, el Ministerio de Cultura también es la niña huérfana para la presidenta Dina Boluarte. Y no solo porque sus 2 ministros no den la talla, sino porque ella en ninguno de sus mensajes a la nación, y mucho menos en su intervención en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, ha tocado el tema cultural, aunque afirmó que al juramentar a sus ministras bajo el compromiso de luchar contra la corrupción, no será un saludo a la bandera. Pero ¿quién le cree, presidenta Boluarte, si usted acaba de designar a una ministra de Cultura como Leslie Urteaga? Haber juramentado a los ministros y ministras bajo el compromiso de no cometer actos de corrupción no será un saludo a la bandera. Bueno, en realidad lo que hemos visto es terrible. El sector cultura continúa a la deriva, y lo que es curioso es como se menciona en el informe que la han agarrado de tonta, se puede decir, a la presidenta, porque de contrabando la han metido a una ministra que es cuestionada, que tiene graves denuncias por parte de Contraloría, que ha hecho una investigación muy amplia y que nosotros también hemos publicado, ¿no? Y que además cuando se le preguntó en una entrevista si conocía o no a Richard Swing en el momento donde se destapó todo este escándalo de los pagos a este cantante, bailarín, no sé qué será al final, terminó negándolo. Pero 2 días después nosotros publicamos un video donde efectivamente fue una gran mentira de negar a Richard Swing, porque ella aparecía bailando, ¿no?, en el auditorio del Ministerio de Cultura un año antes, en diciembre de 2019, porque después en 2020 fue el escándalo de Richard Swing. Entonces, estamos frente a 2 cosas. Primero, una presidente como Dina Boluarte que ignora totalmente el sector cultural, que no sabe qué es cultura y que sus asesores se aprovechan de eso. ¿Por qué? Porque le presentan personajes y la convierten en ministro sin tener en cuenta todo lo que arrastran, ¿no? Pero, por otro lado, discúlpame, por otro lado, tenemos pues la continuidad desde el gobierno del presidente Castillo,
donde se ha designado, yo creo que lo mejor que designó Castillo en cultura fue Ciro Gálvez, porque les dio una cachetada a todos los caviares, ¿no? Porque recordemos que el ex ministro Alejandro Neira, terrible. Neira. Terrible. Alejandro Neira había, pues, ¿no?, dejado una lista armada para que vayan todos sus amigos. A última hora. Todos sus amigos escritores se suban al avión para que vayan a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pero eso lo cortó Ciro Gálvez, ¿no?, con chicote en mano. Y después, ¿quiénes vinieron? Más caviares. Llegó al Ministerio de Cultura y se convirtió en ministra Gisela Ortiz. Luego pasó Alejandro Salas, defensor de Pedro Castillo, y ahora ya no lo conoce, dice, ¿no? Luego, la ministra preferida, Betsy Chávez, ¿no? ¿Cómo no recordar su pijama la noche que lo recibió al expresidente en su departamento, ¿no? Silvana Robles, una dentista en el Ministerio de Cultura, ya esto es un desastre, ¿no? Y ahora Dina Boluarte, en el gobierno de Dina Boluarte había designado a Yair Pérez, ¿no? Que duró 7 días y que renunció basándose en las muertes, en las protestas. Y después, bueno, tenían que conseguir a alguien, los caviares, porque ojo, la actual ministra de Cultura es parte de una facción caviar que ha estado trabajando y tejiendo vínculos durante muchos años en esta cartera. Pero actualmente, lo resumo, el Ministerio de Cultura es un desastre. No, pero Edwin, lo que está sucediendo ahorita es absolutamente incoherente. La presidenta Boluarte el día de ayer en la sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, de manera textual, dijo: los ministros que estamos eligiendo son gente que por ningún motivo van a tener que estar implicados en actos de corrupción y esa lucha no va a ser un saludo a la bandera. Dice una cosa y en el interín designa gente cuestionada. ¿De qué estamos hablando? ¿Se está burlando del país o realmente le han tomado el pelo? Sí, por eso es lo que sorprende, ¿no? Y hay otra cosa. El Ministerio de Cultura, en realidad, si ustedes ven y revisan, más de una década ya tiene, no ha cumplido lo que ha debido cumplir principalmente, la defensa del patrimonio. Y Leslie Urteaga, la actual ministra de Cultura, es precisamente la que no ha hecho nada de eso. Al contrario, ha ido con todo lo contrario, ha permitido que grandes empresas, ¿no?, y destruyan el patrimonio. No ha sancionado. Hay, repito, informes serios de Contraloría que señalan esto. No lo dice Edwin, lo dice Contraloría, y los documentos están. Por eso sorprende en realidad que le hayan metido, repito, de contrabando una ministra en la cartera de Cultura, Dina Boluarte, ¿eh? Claro. ¿Por qué? ¿Y por qué ha aceptado esto? Porque no conoce, la ministra no conoce de cultura. Por eso, tal como dice ahí, Dina sin cultura, porque es una realidad. No, yo creo que hablando ya seriamente, Edwin, esta ministra de Cultura no puede permanecer un día más en esa cartera, porque ahí están las pesquisas, ahí están las investigaciones de Contraloría, los informes que pintan de cuerpo estero a esta funcionaria que, ojo, cuando fue directora de Patrimonio Cultural y cuando fue viceministra, favorecía a empresas y que destruían el patrimonio. Un personaje así no puede continuar un día más. Pero lo curioso es que la presidente Dina Boluarte tiene la desfachatez de salir y anunciar que va a luchar contra la corrupción. Eso es lo que ha dicho. Y eso en los hechos es una gran mentira. La presidenta no está luchando contra la corrupción, al contrario, la está protegiendo y le está dando trabajo. Te olvidaste del hijo de la vaca sagrada, Lumbreras. Lumbreras, también investigado, ¿no? ¿Ahora qué es? Ahí está dentro, ¿no?, de los principales funcionarios del Ministerio de Cultura, investigado por corrupción, ¿no?, el señor Lumbreras. Pero es así, mucha gente no lo sabe, pero toda esa información nosotros permanentemente la estamos publicando en nuestro portal Limagrís. Vamos a cambiar de tema y ahora vamos a hablar de un hecho que sucedió en el Congreso de la República hace unos días, ¿no?, y que ya ha tenido, se puede decir, la sanción, ¿no?, la sanción porque el congresista Pasión Dávila ha sido sancionado, ¿no?, por 120 días suspendido, ¿no? Recordemos por qué. Allí vamos a pasar el video porque esta fue la escena. El congresista Dávila lo buscó y lo atacó por la espalda al congresista, no me acuerdo ahorita el nombre, ¿te acuerdas? Se me ha ido el nombre ahorita. Sí. Bueno, vamos a ver el video para recordar Burgos, un poco de la escena. Burgos, creo que es. Burgos, Juan Burgos, ya me acordé.
¿no? Cuando golpea por la espalda, ¿no? Le mete un puñete al congresista Juan Burgos, ¿no? Vamos a ver el video, adelante. Lo he hecho para programar, pues. Lo está provocando, pues. Lo está provocando. Lo está provocando. Que no caigan en provocaciones, no caigan en provocaciones. Por ese hecho ha sido sancionado, ¿no? Ya tomó la decisión la Comisión de Ética del Congreso y 120 días donde tampoco podrá cobrar ni un sol. La máxima sanción, sin duda. Yo creo que este acto cobarde de este congresista finalmente ha sido tomado con la medida adecuada. O sea, un acto cobarde como este no se puede pasar por alto y no puede quedar impune. Sin embargo, yo tengo una crítica hacia el Congreso. Es decir, con la misma vara que mides a uno, tienes que medir a todos. Porque hemos visto en los últimos meses otros congresistas que han cometido una serie de conductas deplorables y ética no los ha sancionado. Y voy a decir con nombre propio, la señora Patricia Chirinos, que siempre se encargaba de decir cosas inapropiadas, cosas realmente desatinadas, faltando al respeto, humillando, y nunca ética la sancionó. Ojo, también la señora Mari Carmen Alba, una persona que fue presidenta de la mesa directiva, que se despachaba a diestra y siniestra con frases ofensivas. Incluso en un momento dado se acercó a la congresista Cortés, ¿no? Chabelita Cortés, y la zamaqueó. Eso quedó impune. Es decir, la Comisión de Ética tiene que medir con la misma vara a todos. Acá no se trata de ser rojo, azul, verde. Se tiene que medir con la misma vara a todos. En ese sentido, el Congreso queda mal parado. Claro, de alguna forma, la Comisión de Ética ha permitido las agresiones verbales, pero las físicas como esta no las va a permitir, ¿no? Y me parece bien. Y que esto sea, como bien dice Luis Felipe, una medida equilibrada para todos también, ¿no? Exacto, exacto. Eso es lo importante, pero bueno, ya por lo menos por 120 días, uno menos, ¿no? Ahora vamos a otro tema que también ha llamado mucha la atención. Se trata del muro de la vergüenza, la caída del muro de la vergüenza. Y el magistrado Gustavo Gutiérrez ha ordenado que se derrumbe ese muro que separa Villa María del Triunfo con La Molina. Tenemos un video ahí, adelante por favor, para recordar de esta construcción y esta finalidad, ¿no? Que era separar de alguna forma a los ricos de los pobres. Adelante con el video. Bueno, esa es la realidad, ¿no? Que durante muchos años han vivido estos dos distritos, ¿no? Y bueno, parece coherente e importante que un magistrado como el señor Gustavo Gutiérrez haya puesto, pues, ¿no? Digamos, en vitrina un hecho que sin duda se va a seguir discutiendo, ¿no? Separar, porque acá hay una idea de discriminación, ¿no? Se ha separado
a un distrito donde hay gente con menos recursos económicos y el otro distrito que es La Molina, ¿no? Esta propuesta partió obviamente del distrito de La Molina, pero para conversar de este tema vamos a invitar, que ya lo tenemos acá en el set, a Luis Alfonso Morey, que también en algún momento propuso algo parecido de la construcción de muros en San Isidro. Yo recuerdo muy bien cuando fue candidato a ese distrito de San Isidro. Bienvenido, Luis Alfonso. Muchas gracias, Edwin, por la gentil invitación. Un saludo a toda tu audiencia. Es un placer estar acá en los estudios renovados acá del canal y en tu programa. Pero lo que yo dije en ese momento respecto del muro era sobre un muro imaginario. Yo dije que en San Isidro sí se podía hacer cumplir la ley y que se podía excluir lo malo, el desorden, las construcciones horrorosas, la discriminación, porque San Isidro es un distrito que cuenta con los recursos para poder efectivamente hacer cumplir la ley, cosa que no ocurre en todos los distritos de la capital. Pero yo sí estoy en contra de todo tipo de discriminación, de segregación. Creo que el Perú va a salir adelante en la medida de que podamos relacionarnos entre peruanos de una manera más sana, sin exclusiones de ningún tipo, ni raciales, ni sociales, ni ideológicas. Tenemos que empezar a unirnos como comunidad. La división no suma, jamás va a sumar, ¿no? Pero entonces en 180 días tal vez te veremos con tu comba tumbando ese muro allá, como un acto simbólico por lo menos. No, yo creo que así como cayó el muro de Berlín, hay que derribar los muros y construir puentes. Esa es mi tesis. Creo que los muros a veces sirven para protegernos de los miedos que uno tiene, pero en ningún caso deben servir para tener ciudadanos de una clase y de otra clase divididos. La ciudad tiene que integrar a las personas. Claro, y hablando de caídas, ahora ¿qué nos dices después de la caída de Pedro Castillo? ¿A quién tú defendías, recuerdo? Debo reconocer que tenías razón. Debo reconocer públicamente, y lo hago aquí en Lima Gris, que lo que sostenía Edwin Cabello era exacto. Más allá de los errores había no solamente incompetencia, sino el presidente Pedro Castillo nunca tuvo real deseo de hacer bien las cosas, y los esfuerzos que se hicieron para que cambiase de parecer o para que convocase gente buena, todos fueron infructuosos. Yo lo he dicho por escrito. El caso de Hernando de Soto, el caso de Ricardo Belmont, el caso de Rafael Belaunde, personas que yo pensé que podían finalmente ser convocadas por este señor, nunca fueron escuchadas, nunca fueron recibidas, había mucho prejuicio. La señora Betsy Chávez nunca vio con buenos ojos que personas como las que he mencionado o como yo mismo pudiesen estar siquiera cerca del gobierno, que tenía unas ideas completamente diferentes a las que podemos tener tú y yo con relación al desarrollo de nuestra comunidad. Yo creo en la libertad, yo creo en el desarrollo, yo creo en el progreso, en la inversión, y ellos parece que querían algo muy, muy diferente. Hablando de Betsy Chávez, ¿alguna vez te reuniste con Betsy Chávez? ¿Cruzaron palabras? Una sola vez, y no fue una reunión ni positiva ni agradable. Fue una reunión en la que yo me di cuenta que no tenía nada en común con estas personas. Yo fui consciente de que, así como, por ejemplo, entre abogados, con mi colega Benji Espinosa, podemos hablar sobre temas jurídicos, hacerlo con altura, debatir, conversar. Hay personas con las que uno no tiene muchos temas en común. Y esa reunión fue para lo que se estaba voceando y salía en algunos medios, que de repente te iban a nombrar presidente de IRTP. ¿En esa circunstancia fue? Bueno, ahora ya en retrospectiva yo puedo revelar cosas que en ese momento, por cuestiones profesionales, de secreto profesional, no quería comentar. A mí me invitaron a asumir una posición de esta naturaleza, pero era imposible poder asumir tamaña responsabilidad con gente como la que conformaba en ese momento el gabinete. Hay un abismo de diferencia entre la manera de pensar del señor Aníbal Torres y mi manera de pensar.
Yo creo que tenemos entre tú y yo muchos puntos de coincidencia. Yo coincido con la manera de ver la vida, por ejemplo, de Rafael Belaúnde. Yo he hecho política con Rafael Belaúnde en adelante, me siento honrado de haber hecho política. Creo que es bueno que la gente se involucre en la vida política de su país, pero con el grupo de personas de las que se rodeó Pedro Castillo, reconozco que resultó imposible poder hacer nada. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema de hoy, ¿no?, que se ha conocido, que se trata sobre el comunicado que ha lanzado RBC. Belmont acata mandato judicial, y esto tiene que ver con que de alguna forma el señor Philip Batter va a recuperar la radio 91.9. Sí, el señor Ricardo Belmont Cassinelli es respetuoso del derecho, es respetuoso de la ley y es respetuoso, por supuesto, de las resoluciones judiciales. El tema se judicializó, fue a primera instancia, ha ido a segunda instancia. En segunda instancia, el señor Batters ha logrado obtener una resolución que le da la administración provisional de la estación 91.9, y el señor Ricardo Belmont, que es el dueño, que es el propietario tanto del canal como de la radio, va a acatar la resolución, que no comparte, pero como una persona respetuosa del ordenamiento jurídico, de la institucionalidad, tiene que cumplirla. Por supuesto, el equipo de abogados va a interponer los recursos que hagan falta para salvaguardar sus derechos como empresario televisivo, como empresario radial, y sus derechos fundamentales, sobre todo el derecho de propiedad. Yo creo que es la primera vez en donde una sala del Poder Judicial le otorga a una empresa que no tiene autorización para realizar operaciones radiales la caseta de transmisión. Pero repito, el señor Belmont es un hombre respetuoso del derecho, respetuoso del Poder Judicial, y como tal va a proceder a través de su equipo de abogados a entregar provisionalmente la estación de radio 91.9. En esa palabra quiero concentrarme, ¿no? Provisionalmente. Es decir, bueno, RBC, Belmont y tú como uno de sus abogados van a apelar, entonces. ¿Esto continúa? A ver, lo que corresponde es que Red Bicolor de Comunicaciones, que es la empresa matriz, es la que tiene los derechos para operar el canal de televisión, el canal 11, y la estación de radio 91.9. El señor Batters ha explicado ante el Poder Judicial que él tenía un contrato de arrendamiento de la estación de radio. Contrato que es discutible porque lo celebró con empresas que no tienen ningún tipo de derecho, pero, repito, el señor Belmont tiene que acatar la resolución judicial y va a proceder a entregar la estación de radio, la caseta de la radio. Él va a mantenerse operando su estación de televisión, él es el propietario de la estación de televisión, y la estación de radio transitoriamente, temporalmente, la va a operar el señor Batters con su marca PBO. Creo que los abogados tenemos que siempre respetar la institucionalidad. Yo puedo tener muchas diferencias con el señor Batters, con su abogado, pero entre colegas, entre abogados, tenemos que, cuando uno gana en una instancia o en otra instancia, ser respetuosos de lo que manda el Poder Judicial. Quiero leer el punto 4 del comunicado, que me parece importante, que menciona: RBC ha presentado en su momento las denuncias penales contra los que resulten responsables de los delitos de fraude en la administración de personas jurídicas y apropiación ilícita por los daños causados a RBC, a sus accionistas y acreedores, y presentará en los próximos días todos los recursos que corresponden en salvaguarda de los derechos de su legítimo propietario. Es decir, esto continúa. Sí, bueno, nadie ha discutido o nadie ha puesto en duda que el propietario de RBC, de Red Bicolor de Comunicaciones, es Ricardo Belmont Cassinelli, que, repito, tiene el canal de televisión y la estación de radio. Este juzgado, ¿no?, ha emitido una resolución que ha ido a segunda instancia, y la sala ha confirmado la resolución que establece que se le da transitoriamente al señor Batters la operación de la radio, cosa que va a ocurrir en las próximas horas, en el futuro, seguramente, el señor Belmont va a operar su radio como corresponde. Pero en el interín, PBO va a volver al aire, y los abogados creemos que, así como cuando uno gana, ¿no?, tiene que ser un buen ganador, actuar con humildad. Claro. Cuando uno pierde en una instancia, tiene que actuar de la misma manera con propiedad. Perfecto, Luis Alfonso, muchas gracias por acompañarnos para aclarar este tema, ¿no? Y bueno, yo me despido
deseándoles a todo el público un feliz año, ¿no? Que lo compartan principalmente con la familia, que es lo más importante que tenemos, o con sus seres queridos, ¿no? Esto ha sido, digamos, el fin del 2002 con nuevo espacio, nuevas instalaciones, ¿no? Con fuego. Lima Gris ya va a cumplir, digamos, un año también saliendo por la señal de fuego, y un abrazo para todo el equipo y a toda la producción. Feliz año para todos. Nos vemos.